presencia hoy me hace. Un saludo muy especial para todos en esta mañana, hoy martes 30 de septiembre. Desde aquí, como siempre, les enviamos un fuerte abrazo de cariño. Gracias a todos por acompañarnos en este nuestro día Coyabín. Recuerden que iniciamos este tiempo muy temprano en la mañana con nuestro devocional. Luego tendremos nuestro tiempo de intercesión al mediodía de forma virtual y estaremos finalizando con nuestros tiempos de alabanza a las 5 en Marabel y a las 6 de la tarde aquí en el Distrito Centro. Les animo desde ya a que preparen sus corazones, a que aparten ese tiempo en sus agendas y a que nos dispongamos para venir a la casa de Dios. Y bueno, quiero recordarles que esta semana también estaremos iniciando con nuestra jornada de consagración el jueves y el viernes de forma virtual a esta misma hora. Y estaremos finalizando el día sábado en nuestra reunión familiar. Bien, para que lo tengan muy presente, para que se agenden desde ya y por supuesto, toda esta semana les esperamos también en nuestras reuniones ministeriales. Es tiempo de estar en la casa de Dios. Y bueno, la semana pasada iniciamos con una nueva temática que hemos denominado Estén siempre alegres. De eso iniciamos hablando la semana pasada, recordando algo que escribe el apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16, algo muy concreto, pero también muy profundo. Dice Pablo en esta oportunidad, estad siempre gozosos, estén siempre alegres. Pero decíamos la semana pasada y nos preguntábamos, ¿cómo puede ser esto posible? De acuerdo a esa realidad de vida que nosotros enfrentamos permanentemente. Incluso el mismo Señor Jesús nos anticipó que en este mundo nosotros tendríamos aflicción. Podríamos pensar entonces que Pablo nos está pidiendo aquí, o Dios mismo a través de su palabra, nos está pidiendo un imposible. Pues podríamos estar alegres algunas veces, en algunos momentos, en ciertas circunstancias, pero ¿cómo poder atender a esto que nos dice la Biblia? Estén siempre alegres. Y entonces debemos hacer una distinción muy clara aquí. Y es que el gozo en términos humanos es siempre la respuesta a un suceso. Y no todos los sucesos son favorables. De manera que desde el punto de vista humano no podríamos estar siempre alegres, porque el gozo es la respuesta a un suceso y no todos los sucesos son favorables o agradables. Pero resulta que en términos espirituales, el gozo es fruto del Espíritu Santo y no es simplemente una emoción, no es simplemente un estado de ánimo. El gozo, en términos espirituales, es la respuesta a una persona, a la presencia de una persona que es Dios con nosotros. De manera que aquí ya podemos entender cómo podríamos estar siempre alegres. Los sucesos cambian, son distintos, algunos favorables, otros no, pero la presencia de Dios con nosotros es una realidad innegable, permanente, es una realidad constante, que no cambia, inalterable. Y entonces, en los versículos siguientes, decíamos, el apóstol Pablo nos da algunas pautas que nosotros deberíamos tener en cuenta para preservar ese gozo, para cuidar ese gozo. Y la semana pasada estuvimos hablando del primer elemento, que es la necesidad de orar siempre. Dice el apóstol Pablo en el versículo 17, no dejen de orar. No solamente necesitamos orar, decíamos el martes anterior, necesitamos orar siempre, en todo momento, en toda circunstancia. El sabio Salomón decía que hay un tiempo para todo, pero la oración es para todo tiempo. De eso hablamos el martes pasado. Y hoy vamos a contemplar entonces un segundo punto muy importante que nos ayuda nuevamente, como les decía, a cuidar ese gozo, a cuidar esa alegría
a la cual nos invita la palabra de Dios. Estén siempre alegres. ¿Pero cómo? Bueno, primero, no dejando de orar. Y segundo, quiero que vayamos al versículo 18, primera de Tesalonicenses 5, 18. Miren lo que nos dice la palabra de Dios. Dice, dad gracias en todo. Subrayen cada término, cada palabra es importante aquí. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Segundo elemento para cuidar el gozo, para que podamos atender a esta invitación. Dar gracias en todo, cultivar un corazón agradecido. Pero yo quiero que leamos con atención lo que nos dice la Biblia. La Biblia no dice den gracias por todo, dice den gracias en todo. Son dos cosas muy diferentes. Nosotros no damos gracias por todo, damos gracias en todo, es decir, desde cada circunstancia que nosotros enfrentamos. Nosotros no damos gracias por los problemas, damos gracias desde los problemas. No damos gracias por la enfermedad, damos gracias desde la enfermedad. No damos gracias por las desgracias, damos gracias desde la desgracia. No es por todo, es en todo, desde cada situación, independiente de cuál sea esa situación. Y para ser agradecidos desde una situación favorable, para ser agradecidos desde una situación agradable, placentera, pues no necesitamos ser espirituales, ni siquiera necesitamos tener a Cristo en el corazón, porque para ser agradecidos en una situación favorable, pues esto simplemente es una respuesta natural. Si las cosas salen bien, pues nosotros somos agradecidos. Pero en cambio, para ser agradecidos en todo, sí necesitamos estar espirituales. Para ser agradecidos en todo, pues tenemos que entender que necesitamos de la llenura del Espíritu Santo en nuestra vida, porque esto es una respuesta del Espíritu. Por esa convicción que Dios pone en nuestro corazón, por esa seguridad que Dios pone en nuestro corazón de que cada una de las situaciones que vivimos terminan cooperando para nuestro bien. No damos gracias por todo, damos gracias en todo, creyendo que Dios siempre tiene el control, creyendo que Dios es soberano, creyendo que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que han sido elegidos según su propósito. Damos gracias incluso en medio de las situaciones que nos cuesta asimilar, que no podemos entender, porque sabemos que aún en esas situaciones difíciles de entender, difíciles de comprender, Dios sabe exactamente qué es lo que está haciendo. Dios sabe exactamente cómo está obrando. Nosotros somos agradecidos en todo porque sabemos que todo lo que vivimos hace parte de la buena voluntad de Dios para nosotros. Porque sabemos que es Él quien nos va guiando, que no somos piezas sueltas en el universo ni barcos a la deriva y que su voluntad para nosotros es buena, es agradable y es perfecta. Por eso nosotros debemos andar en la voluntad de Dios siempre. Si usted y yo sabemos que estamos andando en la voluntad de Dios, nosotros entonces podemos estar seguros de que vamos por el camino correcto, independiente de las cosas que pasen alrededor. Y aun cuando no podamos ver todo ese panorama, podemos estar convencidos de que Dios siempre tiene el control. Nosotros tal vez no podamos entender muchas cosas, pero creemos que Dios sabe lo que está haciendo. Ahora, el tema de la gratitud, porque aquí Pablo nos habla de ser agradecidos en todo, recuerden esa gran diferencia que estamos estableciendo. El tema de la gratitud en realidad es cosa
de pocos. Si nosotros miramos, por ejemplo, aquel relato de los 10 leprosos que fueron limpiados, nos damos cuenta que de 10 hombres que fueron limpiados, tan solo uno regresó a agradecer. La gratitud es cosa de pocos. La gente se inclina más a la queja, a renegar, a maldecir sus circunstancias, a llenarse de desánimo, pero muy pocos corazones en verdad son agradecidos. Si nosotros queremos estar alegres todo el tiempo, necesitamos agradecer. No por todo, no agradecemos por todo, agradecemos en todo, en cada situación, en cada momento, en cada pasaje de la vida, creyendo en el corazón que Dios es soberano y que Dios va guiando nuestra vida, que Él tiene el control. Y pensando en este asunto de la gratitud, de dar gracias en todo, quiero que recordemos hoy una escena de Pablo y Silas, dos hombres muy influyentes en la primera iglesia, dos grandes compañeros también, que en este momento del cual vamos a hablar, estaban atravesando una situación bastante complicada, pero quiero que miremos no solamente la situación que ellos estaban enfrentando, sino también su reacción, su actitud en ese momento, que tiene todo que ver con lo que Pablo nos está diciendo. Miren lo que dice Hechos 16:25, hablando de Pablo y de Silas. Dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Pablo y Silas estaban encarcelados, probablemente en condiciones terribles. Ya nos podemos imaginar cómo eran las cárceles de esa época, las condiciones de salubridad de esas cárceles. Incluso ese día a Pablo y a Silas los habían azotado mucho, nos dice la Biblia. Los habían echado a la cárcel y lo habían hecho por servirle a Dios. Imagínense ustedes esto. Seguramente si ellos hubieran llegado a la cárcel por algún crimen, pues ellos hubieran podido entender por qué estaban allí. Pero ellos los echaron a la cárcel por servirle a Dios, por hacer la voluntad de Dios. Nosotros muchas veces vamos a estar tentados a pensar que ciertas cosas malas llegan a nuestra vida sin merecerlas en realidad. Otras veces vamos a pensar que Dios o la vida están siendo injustos con nosotros. A veces vamos a creer también cuando llegan este tipo de momentos difíciles que Dios nos olvidó, que Dios nos desechó y seguramente nos vamos a sentir también con el derecho de quejarnos, de desanimarnos, de renegar e incluso de perder la fe. Pero estos hombres nos dan una gran lección a nosotros en esta mañana. Estos hombres nos enseñan que la alabanza y la gratitud no están restringidas únicamente para los buenos momentos. Porque recuerden lo que decíamos ahora, dar gracias cuando las cosas salen bien, pues eso lo hace cualquiera. Uno no tiene que estar espiritual para ser agradecido en los momentos buenos o favorables o prósperos o de abundancia. Para eso ni siquiera se necesita tener a Cristo en el corazón. Pero en realidad lo que vemos aquí es que la alabanza, la gratitud, son herramientas poderosas, especialmente en los momentos adversos, en los momentos difíciles. Cualquiera puede ser feliz en una situación agradable, pero este gozo que estamos viendo en Pablo y en Silas es un gozo que viene de adentro y que está disponible para nosotros en todo momento, en toda circunstancia. En vez de maldecir a los hombres, Pablo y Silas decidieron bendecir a Dios, agradecerle a Dios, cantarle a Dios. Y es que cuando nosotros alabamos a Dios, cuando nosotros somos agradecidos, nosotros comenzamos a traer a nuestra memoria lo que Él ha hecho. Convocamos a nuestra mente todos los recuerdos de sus maravillas, de sus proezas, y a pesar de ese trago amargo
del presente, podemos creer que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, y que ese Dios que nos liberó en el pasado, también lo hará en el presente. Observen ustedes que la gratitud y la alabanza van modificando, van transformando nuestros pensamientos y también nuestra disposición frente a las cosas que vivimos, nuestra actitud frente a las cosas que vivimos. La alabanza y la gratitud nos renuevan y alimentan nuestra fe, nuestra confianza en el Señor. Qué fácil es para nosotros caer en la trampa de quejarnos, de renegar, de murmurar, de desalentarnos. Pero qué importante es desde esos momentos llenarnos de gratitud y de alabanza. Como decía también el salmista, bendice, alma mía, al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Si hay un momento donde nosotros necesitamos recordar los beneficios de Dios y decirlos, hablarlos, pronunciarlos, es precisamente en este tipo de momentos, en la dificultad. Dar gracias en todo, no por todo, en cada momento, en cada situación, en cada pasaje, por difícil que sea, la gratitud comienza a llenar nuestra mente de los beneficios de Dios, de las maravillas de Dios, del respaldo de Dios, porque es muy fácil en el momento de dificultad olvidar todo lo que Dios ha hecho. Es muy fácil en el momento de adversidad perder de vista la mano poderosa de Dios con nosotros en el pasado. Pero dice también la Biblia, aquí algo muy interesante, lo leíamos en Hechos 16:25. Dice la Biblia que mientras ellos cantaban, Pablo y Silas, desde la cárcel y después de haber sido azotados por hacer la voluntad de Dios, dice que los presos que estaban allí con ellos los oían. Miren qué interesante esto que nos dice la Biblia. Y quiero que aquí nos preguntemos algo. ¿Qué es lo que oye la gente de nosotros? ¿Qué es lo que escuchan las personas que están cerca de nosotros? Un lenguaje de queja, de desesperanza, de incertidumbre, de incredulidad o un mensaje de gratitud y de alabanza. Un preso no necesita oír más lamentos. Un preso necesita escuchar un lenguaje de esperanza. Pero la verdad es que muchas veces nuestras palabras, en lugar de dar ánimo, desaniman. En lugar de incentivar la fe de otros, terminan haciendo muchísimo daño. Este lenguaje de gratitud nos bendice a nosotros, claro, modifica nuestros pensamientos, cambia nuestra disposición, nuestra actitud, renueva nuestro ánimo, pero también bendice a las personas que están cerca de nosotros. Los presos oían la gratitud y la alabanza de Pablo y de Silas. Nuestra alabanza tiene un efecto en nosotros, pero también en las personas que nos escuchan, en todos aquellos que están a nuestro alrededor. ¿Será que nuestra familia escucha de nosotros un lenguaje de gratitud y de alabanza? ¿Será que nuestros compañeros de trabajo escuchan de nosotros un lenguaje de gratitud y alabanza? Nuestros vecinos, aún nuestros hermanos en la fe. Los presos oían la alabanza de Pablo y de Silas. ¿Qué podemos decir de esto que nos dice la palabra de Dios en esta mañana? El gozo, en términos espirituales, como estamos diciendo, no depende de lo que vivimos, sino de aquel que vive en nosotros. No es la respuesta a un suceso, es la respuesta a una persona, a la presencia de una persona que es Dios con nosotros. Ya nosotros hablamos de la oración la semana pasada, hoy de la gratitud, sean agradecidos en todo, de la alabanza también, aún en la adversidad, porque la gratitud y la alabanza son llaves
que nos mantienen, claves que nos mantienen firmes en la voluntad de Dios, que no nos permiten desviarnos ni desalentarnos y nos recuerdan siempre que Dios tiene el control. Cuando nosotros le cantamos a Dios, por ejemplo, nosotros no lo hacemos simplemente como un agüero, no lo hacemos simplemente como un ritual, lo hacemos como una manera de traer a nuestra memoria las maravillas, las proezas de Dios, el poder de Dios, la grandeza de Dios. Y entonces, hoy yo quiero animarles precisamente a esto, que en cada circunstancia nosotros aprendamos a agradecer, que en cada circunstancia nosotros aprendamos a alabar a Dios, porque necesitamos entender algo. Las circunstancias cambian todo el tiempo. Algunos sucesos son favorables, otros no. Algunas noticias son alentadoras, otras no. Pero ninguna situación, por difícil que sea, va a poder cambiar quién es Dios para nosotros. Y mientras Dios permanezca eterno, sentado en su trono, inamovible, soberano, nosotros seguiremos dándole gracias a Él en todo, en cada circunstancia. Porque esto es necesario para nuestra salud espiritual, emocional, física, pero también es necesario para las personas que están con nosotros. Los que nos rodean no necesitan escuchar de nosotros quejas ni lamentos, sino esa voz de esperanza que proviene de un corazón agradecido. Y pensando en esto que nos comparte la palabra de Dios, quiero invitarles a que nos acerquemos al Señor en oración y a que hoy, independiente de la situación que estemos viviendo y desde esa situación que estamos viviendo, hoy podamos darle gracias al Señor. Vamos a orar. Padre bueno, hoy nos acercamos a ti con gratitud en el corazón. Tu palabra dice: entren por sus puertas con acciones de gracias, por sus atrios con alabanza, alábenle y bendigan su nombre. Hoy nosotros, al iniciar este día, te alabamos, te agradecemos y bendecimos tu nombre. Y hoy dígale desde allí, desde su situación: alma mía, bendice al Señor. Alma mía, no te olvides de los beneficios de Dios, no te olvides del respaldo de Dios, del cuidado de Dios, de las maravillas de Dios. Y hoy elevamos a ti, Señor, una oración de gratitud. No te agradecemos por los problemas, no te agradecemos por la enfermedad, no te agradecemos por los quebrantos, te agradecemos desde cada una de estas situaciones, Señor, porque seguimos creyendo que tú tienes el control, que tú tienes la última palabra, que tú eres un Dios soberano, inamovible, eterno, y que ninguna situación puede cambiar la verdad de quién tú eres para nosotros. Y ese es el motivo de nuestra gratitud. Si nosotros simplemente agradeciéramos, Señor, por las cosas que nos pasan, seguramente dejaríamos de agradecer, pero nosotros agradecemos es por el Dios que tenemos, por el Dios que está con nosotros, que es el mismo ayer, hoy y siempre. Señor, el cielo y la tierra pasarán, pero tus palabras no pasarán. Tus promesas de bendición, Señor, no pasarán, y ese es el motivo de nuestra gratitud. Hoy te alabamos, Señor, y bendecimos tu nombre, aún desde la calamidad, aún desde la mala noticia, el diagnóstico que hemos recibido. Te agradecemos, Dios, porque creemos, aunque no podamos entender muchas cosas, que tú nos vas guiando, que no somos barcos a la deriva ni piezas sueltas en el universo. Probablemente hemos pensado, Señor, que tenemos el derecho de quejarnos, de renegar, de maldecir las circunstancias. Probablemente hemos llegado a pensar, Dios, que tú has sido injusto, que la vida ha sido injusta, Señor. Podríamos pensar también que tenemos el derecho de renegar porque hemos hecho cosas para ti y nos han pasado situaciones desafortunadas. Pero hoy, Señor, cambiamos toda esa forma de pensar por la gratitud, por la alabanza. Y te agradecemos, Dios, aunque no podamos ver todo el panorama, aunque
muchas cosas se salgan de nuestro control. Aunque no entendamos muchas cosas, te agradecemos porque creemos y confiamos en ti, en que veremos tu bondad en esta tierra de los vivientes. Pues desde aquí bendigo cada vida y cada corazón y te pido que nos sigas acompañando, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Bueno, nuevamente un saludo especial para todos, que el Señor los bendiga. Nos encontramos en el tiempo de intercesión, en los tiempos de alabanza, esta semana en las reuniones ministeriales, y recuerden que el día jueves iniciamos con nuestra jornada de consagración. Gracias a todos por acompañarnos. Un fuerte abrazo de cariño. Chao, chao. Que estén muy bien. Con corazón de niño, anhelando tu presencia.